Bueno, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con esta predicación expositiva, hermanos, de Hechos de los Apóstoles. Y vamos al capítulo 2. Vamos a leer, Emanuel, por favor, del 14 al 41. Sí, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. 15. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. 17. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. 20. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. 21. Y será que todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. 23. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido de ella. 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está él a mi diestra, no seré conmovido. 26. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. 28. Amén. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado del fruto de su lomo, cuanto a la carne levantaría a Cristo que se sentaría sobre su trono. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiéndolo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, vosotros veis y oís. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. 35. Hasta que ponga a tus enemigos por tu estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús que a vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. 37. Entonces oí esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamaré. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta el 41 era. Está bien. Gracias.
Gracias, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con esta predicación expositiva, hermanos. Pues el título que tiene hoy es el Evangelio y sus primeros frutos. Son muchos versículos y realmente pues nada más es la predicación del apóstol Pedro, la primera predicación del Evangelio que se dio, ¿verdad? Y por eso se llama así, el Evangelio y sus primeros frutos. Entonces, bueno, nos quedamos en el estudio pasado, en el sermón pasado. Vemos cómo el apóstol Pedro, él defiende a los discípulos de la acusación que hacían los que escucharon el hablar en otros idiomas, o en lenguas, dicen algunos, sabemos que son otros idiomas, y él los defiende diciendo, no, ellos no están borrachos, realmente ellos, citando las escrituras al profeta Joel capítulo 2, ¿verdad? Y donde les dice, es que eso ya estaba profetizado, y se está cumpliendo, llegó el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Entonces, comienza el apóstol Pedro, hermanos, dice que él se pone de pie y él comienza a predicar. Y hermanos, bueno, pues vemos que Pedro da testimonio de Jesús, del Señor Jesús. Él comienza dando testimonio del Señor Jesús, donde él explica, hermanos, que Jesús es un hombre aprobado por Dios. ¿Y qué quiere decir con esto, aprobado por Dios, hermanos? Bueno, todos sabemos desde el principio del ministerio de Jesús, vemos cómo desde el momento en que es bautizado, desde ahí el Dios Padre, él, hermanos, él da testimonio de Jesús. Él dice ahí, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o me plazco, ¿verdad? ¿En quién? En el Señor Jesús. Entonces dice, por eso el apóstol es un hombre aprobado por Dios como Señor y Cristo. Y no solamente lo aprobó de esta manera, hermanos, lo aprobó siempre respaldándolo, hermanos. Dice también aquí en estos pasajes que el Señor Jesús empezó a hacer muchos señales y prodigios, dice el apóstol Pedro, tratando de llevarlos siempre a las Escrituras, hermanos, para que ellos entiendan que Jesús es el Cristo. Y bueno, sabemos, hermanos, por medio de los evangelios, cómo el Señor siempre lo respaldó, lo aprobó como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él lo aprueba como, dice aquí, con muchas señales y prodigios. Y sabemos, hermano, todo lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo sanando cosas imposibles, ¿verdad?, que el hombre no podía hacer en ese entonces, donde él, una de las cosas que a mí me sorprende, ¿verdad?, eso es lo que yo siempre les he dicho, estos sí son milagros. Y no como muchos farsantes ahorita que dicen que hacen milagros, cosas tan tontas, ¿verdad?, que llegan a hacer en sus iglesias diciendo que son apóstoles, diciendo que ellos tienen algo, que ellos pueden hacer, que tienen el poder de sanar, que tienen el poder de hacer milagros, y cosas tan sencillas, ¿no? Cosas tan sencillas, tanto como que unos que enderezan pies, que caderas y tantas cosas, que son tonterías, de verdad. El Señor Jesús sí hacía milagros, hermanos. Estos sí son milagros. Alguien que nació ciego, hermanos, mira, él les daba la vista, les recobraba la vista. Esto sí es un milagro. Esto no lo podemos ver ahora más que alguien que está ciego y que, bueno, sabemos que a través de una operación les pasan, en la operación les ponen córneas y ellos ya pueden ver. Pero fíjate, hermano, tienen que hacer algo, tienen que hacer una operación. El Señor Jesús, hermano, bien sencillo que Él lo hacía. Y fue respaldado entre esas, dando, como te digo, dando la vista. Llegaban los leprosos, hermano, también, enfermedades que ni siquiera nadie se podía acercar a ellos, y el Señor Jesús, hermano, simplemente con su palabra se sanó, y ellos eran sanados. Y no solamente esto, hermanos, de verdad, algo tan sorprendente era cómo el Señor Jesús sacaba a los demonios. Decíamos el domingo, ¿verdad?, cómo sacaba los demonios. Él nada más daba la orden y salían, pero rápido. Y lo más sorprendente, hermanos, de verdad, lo más sorprendente que Jesús hizo para mí, resucitar a los muertos. Y hay varios pasajes. Dicen que en Naín, ¿verdad?, en este lugar había fallecido un joven, y la mamá del joven solamente lo tenía él. Y fue una pérdida muy grande para ella, y vemos cómo el Señor Jesús dice que tocó el féretro y simplemente Él resucitó de los muertos, hermano.
Y luego más lo hizo delante de todos cuando resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Él, hermanos, también nada más le dijo, Lázaro, ven fuera, y de inmediato, hermanos, también salió. O sea, en pocas palabras, lo que Pedro está diciendo es lo que él vio, lo que él vivió. Y él dice, porque este fue aprobado por Dios. Incluso Jesús mismo lo dijo, hermanos. Cuando no ponían la confianza en él, ¿quiénes, hermanos, los religiosos? No ponían la confianza en él, no creían. Él les dice, bueno, si no creen por mis dichos, porque él muchas veces dijo que era el Hijo de Dios, hermano. Y fíjate, hermanos, el Señor Jesús, cuando decía esto, hermanos, él decía que era el Hijo de Dios, y ni aún así creían, hermanos. Mas sin en cambio, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver? Que les dice el Señor Jesús, bueno, si no creen por mis palabras, pues crean por los hechos. Fíjense todo lo que estoy haciendo, las cosas que estoy haciendo yo realmente, estoy demostrando que soy el Cristo, como dice aquí el apóstol Pedro, el Cristo, el Hijo de Dios, para que no tuvieran ninguna duda. Pero bueno, sabemos, hermano, que ellos eran incrédulos, pero fue respaldado, hermanos, por el Padre siempre, hermano. Por eso dice el apóstol, Jesús es un hombre aprobado por Dios en todo tiempo, hermano, y así fue, hermano, siempre estuvo él siendo aprobado por Dios. Y está confirmado en los evangelios, hermano, es cuestión de leerlos y ahí vamos a ver que siempre él fue aprobado por Dios. Pero también una de las cosas que comienza a hacer Pedro es narrar, hermanos, narrar la muerte de Jesús. Dice que fue entregado y crucificado según el plan divino. Dice que según el plan divino, hermanos, ¿verdad? Fue entregado y crucificado según el plan divino. Y es que este plan, como lo hemos venido predicando, hermano, y enseñando, este plan hecho desde la eternidad, ¿verdad? Y donde declara que Jesús fue entregado por el Padre, porque ahí, no sé si estuvieron atentos, pero dice, fue entregado por el Padre. No está diciendo tanto que le quitaron la vida, que lo detuvieron. No, lo que está aclarando aquí el apóstol Pedro, hermanos, es esto. Este es un plan desde la eternidad. O sea, en pocas palabras, a Jesús no es tanto que lo haya entregado Judas, aunque sabemos que sí lo hizo porque él era malo. Pero realmente, hermano, lo que está diciendo aquí, él lo que está diciendo, Pedro lo que está narrando, es que es un plan divino, hermanos. Porque dice que el Padre fue el que entregó a Jesús a la cruz. Y el mismo Jesús dijo, hermanos, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, yo la pongo para dar la salvación a muchos, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, el apóstol Pedro dice, no le sorprenda esto ya era un plan desde la eternidad que fue hecho, donde el Padre decidió entregar a su Hijo Jesús, hermanos, a morir en la cruz para nuestra salvación. Y no que, como muchos pensaron que el famoso Mesías había fracasado. Porque tú recuerdas cuando él está siendo crucificado, hermanos, dice que pasaban por ahí, se burlaban de él. Incluso hacían comentarios. Uno de los comentarios que hacían es, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Entonces no es que el famoso Mesías, que estaba ya predicho, haya fracasado, como algunos pensaron. Incluso dicen que fue una de las cosas que motivó a Judas para traicionarlo, ¿verdad? Porque Judas tenía otra mentalidad. Judas pensó, bueno, yo he leído un poco de historia, y Judas aparentemente él era un guerrillero. Cuando escuchó de Jesús, que Jesús hacía los milagros y todo eso, él se unió. Pero él iba con otro fin. Él quería que se terminara con el imperio romano, hermanos. Él llevaba otra mentalidad y nunca se imaginó que la salvación de Israel era diferente. No de la opresión de los romanos, sino él venía a dar la salvación a su pueblo. Y muchos dicen que al saber él esto, al darse cuenta cuando Jesús declaró constantemente que es necesario que vaya a la cruz, vaya a morir a la cruz, y pues imagínate en lo que él pensó, tanto tiempo que estoy siguiendo, ¿para qué?
Pero esto no debe sorprendernos, hermanos, porque realmente lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que el Padre fue el que entregó a Jesús a morir. No es que le haya sorprendido a nadie, hermano, porque todo estaba profetizado. Y su sacrificio, como lo he dicho, hermanos, el sacrificio de Jesús fue hecho, hermanos, con la razón para alabanza de su gloria solamente. Y es que, hermanos, nosotros podemos constatarlo con la Biblia, que realmente así fue, para alabanza de su gloria, desde un plan eterno. Nosotros, como lo he dicho, hermanos, solo recibimos el beneficio de ese plan divino de verdad. Fue lo que recibimos, nuestra salvación. Algunas, hermanos, tradiciones teológicas tienen la noción equivocada. Es decir, hermanos, que Dios estuvo esperando la reacción de su creación respecto a su mal comportamiento ante la autoridad de su creador para resolverle su problema, mandando a su hijo morir por ellos. De veras, yo no sé si te ha tocado, pero yo he visto, hermanos, que algunos dicen en pocas palabras que Dios estuvo moviendo de acorde al comportamiento humano, y eso no, hermano. Eso sí tiene que quedarnos claro, hermanos, que al Señor no lo movió eso, hermanos. Ese es un plan ya eterno. Y muchos piensan que el Señor se estuvo moviendo, o Dios estuvo moviéndose de acorde a lo que estaba sucediendo en la tierra. Pero es un error, hermano. Es un error, eso no ocurrió así. Sabemos, porque también la palabra de Dios nos dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. O sea, este plan, hermano, era antes de todo lo que existiera. Y eso es muy importante, sí saberlo, hermanos. No que se estuvo moviendo Dios por sentimientos, por lo que va a pasar. En pocas palabras, a Dios, hermano, no lo movió de verdad ni el comportamiento ni el sentimiento por el hombre. Y muchos llegan a pensar que así fue, hermanos. Pero no, hermanos, esto era un plan divino, era un plan desde la eternidad. Al Señor Jesús, a Dios no lo movió nada para enviar al Señor Jesús a morir por nosotros. No lo movió nada, que algunos dicen, pues es que vio que la humanidad se perdió en el momento que pecaron y dijo, pobrecitos de ellos, pues bueno, voy a enviar a mi hijo para que él muera por el pecado cometido. No, hermanos, sabemos, y nos tiene que quedar muy en claro esto, que esto fue un plan eterno, un plan divino eterno, hermano. No nos tiene que mover a nosotros eso, porque a Jesús realmente nada lo movió, hermanos. En pocas palabras, muchos creen que el centro de atracción de la obra de Cristo en la cruz fue la humanidad, y esto no es cierto, hermanos. Esto no es cierto, hermano. Y es que cuando tú predicas esto, que a Dios lo que le movió fue el comportamiento de la humanidad, es por eso, hermanos, que hay muchas malas interpretaciones. Muchas personas por eso se creen merecedoras de la salvación. ¿No te ha tocado? Yo no tuve la culpa. Yo no pequé en el Edén. ¿Yo por qué voy a ir a una condenación? Yo no tuve la culpa de esto. Entonces quieren ver a Dios casi como que es la obligación de Dios salvarles. Lo quieren ver de esa manera, y ese es el problema, porque se les ha diseñado, hermanos, un evangelio así. Es que Dios se apiadó porque pues es que Él vio que somos tan malos, que se cometió ese pecado, y Él quiso, por amor a nosotros, restituirnos. No, hermanos, realmente, de verdad, yo le agradezco a Dios, de verdad, de que yo alcancé ese beneficio, hermanos, del sacrificio. Pero no olvidemos, hermano, que lo que Él hizo en la cruz, simplemente en Efesios capítulo 1, tú lo puedes leer y lo repite 3 o 4 veces, que todo, hermano, lo que sucedió ahí en esa cruz fue solamente para la alabanza de su gloria, hermano. No para la gloria del hombre, nada, para la alabanza de su gloria, hermano. Fue hecho esto. Entonces te digo, es el problema que hay con algunos que se creen merecedores de la salvación, y otros, no sé si te ha tocado a ti, se preguntan, ¿qué vio Dios en mí tan especial para salvarme? O sea, como si de verdad Dios estuvo moviendo de acuerdo al comportamiento a la humanidad, y no, hermanos. Yo creo que esto ya quedó claro, hermanos. Pero en Efesios capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 4, dice, según nos escogió, con atención, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, hablando de, antes de todo,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo el puro afecto de su voluntad. ¿Sí ve? No lo movió el hombre, hermanos. Así simplemente el puro afecto de su voluntad. Él quiso hacerlo, hermanos. ¿Pero para qué? Para Él ser glorificado, hermanos. Para alabanza de su gloria. Y luego lo sigue diciendo, por ejemplo, en el versículo 12 dice, para que seamos para alabanza de su gloria. El versículo 14, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Yo no sé si tú tengas otro concepto, pero ese es el concepto que yo veo en la Biblia, hermano. Para alabanza de su gloria. Vamos en el versículo 23 y 24, Pedro, hermanos, afirma que toda la redención es iniciada por Dios. Porque dice, hermanos, que Dios le resucitó de los muertos a Jesús. Lo resucitó de los muertos, hermanos, cumpliéndose así otra profecía dicha por el rey David en el Salmos 16, versículo 10, que dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Algo sorprendente, hermanos, que el apóstol Pedro, cuando él comienza a predicar, si tú te fijas, y es algo bien importante, que él siempre, hermanos, en su predicación, él los está llevando a las Escrituras. En todo momento, él los está llevando a las Escrituras. El profeta Joel, y cita Salmos, hermanos, Salmos 16, 10, donde dice, por eso resucitó. Dios Padre fue el que comenzó, hermanos, la redención. Él levantando a Jesús de los muertos, dice, ya estando esto, hermanos, ya estaba escrito, hermanos, estaba profetizado. Llegó el momento en que estaba cumpliéndose. O sea, hermanos, cuando él dice que no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el cuerpo de Jesús no se iba a descomponer, hermanos, no se iba a descomponer en la tumba como sucede con todos los muertos. Pues Dios Padre lo resucitaría de los muertos. Eso es que no ver corrupción, hermano. El cuerpo de Jesús, hermano, no vio corrupción, porque Él resucitó de los muertos, hermano. ¿Sí? Donde además, en toda la narración, él asegura algo. El apóstol Pedro asegura es ser testigo de su resurrección, hermanos. Él dice, yo fui testigo de su resurrección, hermanos. Y pues, hermano, para esto, pues en los evangelios vamos a encontrar todo esto, ¿verdad? De que, hermanos, el Señor Jesús resucitó, hermanos. Él dice, Él comió, Él les quiso demostrar, como les he dicho, Jesús nunca quiso dejar sombra de duda en esto, hermano. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos tantas sectas que hay ahora que dicen que Jesús no resucitó en cuerpo, sino simplemente era como un holograma, tantas cosas que ellos llegaron a inventar. Por eso Pedro aquí también hace una afirmación, dice, porque Jesús resucitó de los muertos, mas yo fui testigo. Y sí, hermanos, el apóstol Pedro, él fue de los primeros que narra la Escritura que fueron corriendo a verificar a la tumba de Jesús si él había resucitado, ¿verdad? Donde dice que Juan le ganó la carrera, pero yo imagino que Pedro estaba un poquito más gordito y pues llegó un poco más tarde. Pero al final de cuentas ellos vieron ahí, hermanos, y fueron testigos que el cuerpo no estaba ahí. Y después, hermano, cuando Jesús aparece a ellos, él es testigo y lo ve, hermano. Después Jesús estuvo con ellos 40 días. Y luego ¿hasta qué? Hasta que lo ven ascender al cielo. Era lo que nos decía en el capítulo 1. Dice, yo soy testigo de esto. Otra de las cosas que él dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el plan divino había considerado a su Hijo Jesús para que fuera asesinado el Señor. Pero, hermanos, Él iba a resucitar de los muertos. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿no? Es que Él resucitó de los muertos. Yo fui testigo de esto, de que Él resucitó de los muertos. Logrando con ello, hermano, pues la victoria sobre la muerte. En su sabiduría, logrando con ello el señorío de Cristo sobre la muerte, hermanos.
dándonos así a nosotros la esperanza de la vida eterna, el gran día de la redención, hermanos. Así como Jesús resucitó, hermanos, de entre los muertos, un día, ese gran día, hermanos, que esperamos todos de verdad, que esperamos todos los que hemos confiado en Él, hermano. De verdad que si viniera hoy, qué bueno. Si no nos toca a nosotros, hermano, a esta generación que estamos aquí, si no nos toca, también, pero eso sí estamos seguros, hermano, que Jesús resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Y eso, hermanos, nos da a nosotros la confianza de que nosotros un día también vamos a resucitar, hermanos. Cuando Él venga, vamos a resucitar para estar con Él. Por eso Pedro dice, yo fui testigo de esto. Él resucitó y también nosotros vamos a resucitar un día. También, hermanos, otro de los puntos que toma ahí, en el versículo 38 y en el 39, ahí, hermanos, Él hace un llamado, después de explicar, de decir que Él fue testigo, de que Jesús sí era el Mesías, aprobado por Dios, después de decir que murió, y luego también después de decir que resucitó, predicando el Evangelio, hermanos, ya después les dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hace un llamado al arrepentimiento, hermanos. Y hermanos, Pedro hace un llamado al arrepentimiento dirigido exclusivamente a los judíos que estaban ahí en ese momento presentes. ¿Y qué les dice, hermanos? Para que abandonen su pecado volviéndose a Dios y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, hermanos. Él les dice ahí, arrepentíos, sed salvos de esta perversa generación. Con esto, hermanos, les está incitando, hermanos, a cambiar de dirección, de abandonar el pecado y volver sus corazones a Dios, pero a través de Jesucristo, hermanos. Un arrepentimiento. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y esto, el bautismo, este acto público, simboliza la nueva fe y el compromiso de vida para Cristo, hermanos. Ese es el significado del bautismo, hermanos. Vivir para Cristo, hermanos. Es algo también de lo que se tomó el domingo, ¿verdad? Vivir para Cristo, hermanos. Él nos compró con su sangre, Él murió por nosotros, ya fuimos a un arrepentimiento, pero no termina ahí, hermanos. No termina en el arrepentimiento, hermanos. Esto continúa, hermanos. Esto continúa, no queda ahí solamente, hermanos, en el arrepentimiento, sino ahora, hermanos, va nosotros vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué nos compró? Ya no te perteneces, hermano. ¿Sí sabías? Ya no te perteneces. Por eso te digo una cosa, ya no te consientas tanto. Porque hay alguien que te compró. Y es alguien a quien tenemos que servir. Y es alguien que tenemos que obedecer, hermanos. Por eso Él dice, hermanos, bautícese. Y eso significa, hermanos, ya no vivir para el mundo, vivir para Cristo. Ese es el significado del bautismo, hermano. No solamente como en ocasiones nos llegaron a decir, simplemente el bautismo, ¿verdad? Te decían, el bautismo es un paso de obediencia, hermano, es todo. No, hermanos, es rendirnos al señorío de Cristo y vivir para Él. Todo lo que hagamos ya, hermanos, de palabra, de hecho, sería en el nombre de Jesús y para Jesús. Ya no nos pertenecemos. Ahora, después de bautizarse, hermanos, es vivir para Él. Y lo podemos ver, hermanos, a través de la misma historia en Hechos de los Apóstoles. Que una vez que creían y eran bautizados, hermanos, vivían para Cristo, hermanos. Dicen que las cosas que tenían las vendían. Bueno, quiero aclarar que eran otras situaciones las que estaban ocurriendo. Nosotros no estamos pasando por esas situaciones, ¿verdad? Pero ellos es lo que hacían. Vendían las cosas y ellos ya dedicaban su vida para el Señor. ¿Sí? Y luego, hermanos, pues lo más bonito de todo esto, ¿verdad? Es que los primeros frutos, hermano. ¿Y qué frutos, de verdad? Imagínate nada más. Después de que el apóstol Pedro comienza a predicarles el Evangelio, les da cada situación lo que tienen que hacer, porque ellos llegan a preguntar, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, Él les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su maldad, de su pecado, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Y luego les dice, y ya, hermanos, en ese momento dice que al escuchar el Evangelio, hermanos, dice que fueron como 3,000 personas. Ahí lo marca, 3,000.
Porque Pedro les hace la promesa del Espíritu Santo a todo aquel que cree. Dice que vendrá el Espíritu Santo, así como ustedes vieron que vino a nosotros, así vendrá también para ustedes si ustedes creen. Y vendría, hermanos, el Espíritu Santo. Él dice, porque recibirán el don del Espíritu Santo, les dice el apóstol Pedro. Entonces, todos aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio fueron como 3,000 personas, y luego esas mismas fueron bautizadas ese día. ¿Cómo? No sé. Pero aquí dice que fueron bautizadas 3,000, pero aquí dice que fueron bautizadas ese día. Creyeron y fueron bautizados, hermano, como 3,000 personas. Pues así lo dice el relato, 3,000. Yo me estaba preguntando, hermanos, de verdad, ¿cómo le harían? Pero no, hermanos, el relato simplemente dice que fueron bautizados ese día, todos ellos también. Y este evento, hermanos, este evento marcó el aumento significativo de la iglesia, lo marcó, con un alto porcentaje de seguidores, ¿verdad? Para cumplir con la gran comisión, 3,000. Y de ahí, hermanos, comenzó a extenderse el Evangelio. Hermanos, observemos con atención de todo esto que estaba yo diciendo. Observemos con atención algo. Yo me di cuenta de algo, hermanos. El cómo nosotros tenemos que predicar el Evangelio de acorde a como vemos al apóstol Pedro que lo predicó, hermanos. Fíjate bien, una de las cosas que yo encontré, el método que utilizó Pedro en su predicación, fíjate, llevó de inmediato a su audiencia, ¿a dónde, hermanos? A las Escrituras. Y eso es un punto bien importante, hermanos, que tenemos que hacer cuando nosotros prediquemos, llevarlos a las Escrituras. Y él trató luego y dijo, bueno, lo que está en el profeta Joel, al igual que en el libro de los Salmos, en el Salmos 16, pero también en el 110 habla del Señor Jesús, de que iba a resucitar. Y es que, hermanos, es lo que se tiene que hacer, porque el Señor Jesús, si tú recuerdas, en el Evangelio de San Juan 5:39, ese lo usamos mucho cuando estuvimos predicando en la calle, si recuerdas, muchos usábamos ese pasaje, donde el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece encontrar en ellas la vida eterna. Pero dice algo bien importante, hermano. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por eso yo veo, hermanos, como el apóstol Pedro comienza a hablar de la palabra del Señor, comienza a predicar el Evangelio, y lo primero que hace es llevarlos a lo que ellos ya conocían, a las Escrituras. Se está cumpliendo una profecía. Aquí está. El Señor y Cristo se ha cumplido. Ustedes pueden observar. Y es una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer cuando predicamos el Evangelio, hermanos. Y es que también otra cosa, el sermón de Pedro, hermanos, es un claro ejemplo para nosotros de lo que debemos predicar. Debemos predicar a Cristo. Y no, de verdad, hermanos, nuestro testimonio o experiencias personales para impresionar al oyente, y eso se da muy común. A veces, hermanos, no hallamos cómo estamos hablándoles y llegamos a pensar que no están poniendo mucha atención o realmente no están entendiendo, y empezamos a predicarnos a nosotros. ¿Sí les ha tocado? Que de repente empezamos, es que, miren, yo por ejemplo, empiezan a decir, yo por ejemplo, Cristo hizo un cambio en mi vida así, 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 así. Nosotros vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pedro nunca usó esto, hermano. Él habló de Cristo llevándolos a las Escrituras. Él no quiso impresionar a nadie, hermano, de decirle, es que Él ha hecho un cambio en mi vida. Hermano, nosotros no somos los importantes, el importante es el Señor, y debemos de presentarles al Señor. No te digo que no, puedes hacer mención de algo, pero que eso no sea la base, porque muchos sí llegan a decir esto, hermanos. No, y es que en mi vida, Él cambió mi vida, Él hizo esto, y empiezan a dar hasta experiencias personales, y a veces el oyente se impresiona. O sea,
Él era esto, por ejemplo, él era un drogadicto o un borracho y ya no lo es. Oh, ¿dónde ponen la atención? En la persona. Por eso no sé si les conté, una vez estaba leyendo yo un libro también, y un predicador, ya se los he dicho, no sé si algunos recuerdan, pero este predicador era también un pastor, un siervo del Señor. Y dice que él un día se subió a un avión, y él iba en el avión, iba a un lugar, y iba una persona tomada, ya ebria, y lo reconoció, y que se acercó y le dijo: hey, usted es el pastor tal, gracias a usted y a sus sermones, mire, yo me he convertido. Y le dice él: tiene razón, por mí, por eso estás así. Porque si hubiera sido Cristo el que te hubiera cambiado, no estuvieras como estás. Y esto puede suceder, hermano, de verdad. A veces tratamos de impresionar a los que le estamos hablando con nuestro testimonio, y por eso se hacen seguidores de los hombres, hermano, y no de Cristo. A final de cuentas, hermanos, la verdad, tú debes de predicar la palabra del Señor, y debes de predicar el Evangelio, debes de predicar a Cristo y nada más. Hermanos, la palabra del Señor es la que tiene poder. La palabra del Señor es la que convence. Si tú convences a alguien, va a durar aquí bien poquito tiempo, porque tú le convenciste y no le convenció la palabra del Señor. Por eso a veces no duran, porque de verdad los convence a alguien para que puedan venir, les convence a alguien para que se integren a una iglesia. Pero el que tiene, hermanos, que hacer esto es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que predicar, es un ejemplo de una predicación, hermanos. Nosotros tenemos que predicar a Jesús como el Cristo, hermano, a Jesús como el Salvador. Nosotros tenemos que hacer esto y hacer como lo hizo Pedro, ese llamamiento al arrepentimiento. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. De todo lo demás se encargará el Espíritu Santo. Yo sé, llega a pasar, hermanos, que a veces tenemos un estudio y ya vamos bien adelantados y de repente que te dicen que ya no. Se siente feo, hermanos. Yo les he dicho que cuando yo comencé a predicar en estas colonias, yo creo ya unos 18 años, por ahí, ¿no, Gabriel? Que andamos por acá, ¿verdad, Adrián? Más o menos, ¿no? 18 años, yo creo un poquito más, que estuvimos predicando estas colonias de las joyas. Y yo recuerdo cuando me salía un estudio, hermanos, que yo pues comenzaba dando el estudio, y de repente ya cuando llevamos 3, 4 estudios, de repente te decían: ¿sabe qué? No, ya no querían. Y yo de verdad salía, hermanos, no, así me sentía derrotado, así muy mal que yo me sentía. Pero luego un día, de verdad, hermanos, dije: bueno, es que realmente la obra no la hago yo. Yo tengo que hablar la palabra del Señor clara y concisa y como va. El resultado, el que lo hace el Señor, el que convence es la palabra. El Espíritu Santo es el que convence, es el que hace todo, hermanos. Él es el que da la fe, Él todo, hermanos. Y desde ahí, hermanos, créanme lo que descansé. Yo dije: bueno, yo sé, mi tarea es predicar, anunciar al que quiera conocer de la palabra, y el Señor se encargará. Entonces esto, yo creo, hermanos, que nos debe de servir a muchos de nosotros para también tomar de hecho, hermanos, de verdad, como ejemplar esta predicación. El resultado lo vemos que fue del Señor. 3,000 personas. Yo hasta, a veces, ya ves que sí pasa, ¿no? Que empieza, pues, ¿cómo ocurrió esto? 3,000 personas escucharon, si no existían micrófonos ni nada de esto. Es sorprendente, ¿verdad? Pero nosotros lo creemos y sabemos que así ocurrió, hermanos. Pero esto, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a predicar al Señor con las Escrituras, demostrando que Él es el Cristo, que Él es el Señor, el Hijo de Dios, llevándolos y llamándolos a un arrepentimiento, y el Señor se encargará de todo lo demás. Esto es lo que me deja de enseñanza, hermanos. El Evangelio predicado por primera vez y sus primeros frutos. De hecho, por eso le puse así como título. Y ahora también nosotros somos de ese fruto, hermanos, de este Evangelio glorioso de nuestro Señor, hermanos. Entonces, hermanos, toda la confianza debe de ser siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su palabra,
y en la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Mandamos mismo lo que se reparte la cena.